Todas las categorías que finalizaron el día de ayer y deben de recibir un premio, por favor, venid con el robo al costado del área central. Ring 5, Argentina, Latina Ovida. Spain, Gold Finance Brand. Prepare, Malaysia, Lin Puyi. U.S., Valerie Leon. Prepare, ring 5. All categories finished yesterday from our ceremony, please. Center area with double. All categories finished yesterday, please. Center area. Only competitors, no coach, only competitors. Prepare, Tanisha Ramani, Grasa Sapiet, Kazakhstan. Tanish Ramani, United States. Prepare, Centerine, red. Grasa Sapiet, Kazakhstan, blue. Prepare. Cambialos de lugar. Pase para el otro lado. And then you have to change. Yes, on. Están bien, lo que pasa es que ellos se sentaron mal. All categories finished yesterday. All categories finished yesterday. For our ceremony, please enter area. With double. All categories for our ceremony,
Todas las categorías que finalizaron el día de ayer para recibir los premios deben venir con el logo al costado del área central. Por favor, todas las categorías que finalizaron el día de ayer para recibir los premios deben venir al costado del área central. All categories, please yesterday, for our ceremony, please enter the area. United States, Valerie Long. Prepare. Spain, Camila Pinale Rodriguez. Netherlands, Fiona Middleton. Prepare.